Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Banda y les voy a hablar sobre las enfermedades exantemáticas. Como definición, las enfermedades exantemáticas van a ser un grupo de infecciones sistémicas con diferente grado de contagiosidad y que tienen como principal característica la presencia de erupción cutánea simétrica. Se presentan con mayor frecuencia en la edad pediátrica. Los exantemas van a tener características clínicas que nos van a ayudar a diferenciarlas entre sí. En las imágenes aquí les pongo algunos ejemplos, como son las manchas de Koplik, de Forchheimer o el eritema embofetada. Estos datos siempre nos van a ayudar y nos van a orientar hacia un tipo de exantema. Y además de que los exantemas se van a clasificar de acuerdo a su morfología. Pueden clasificarse en eritematosos difusos con o sin descamación, maculopapulares, purpúricos petequiales con vasculitis, anular multiforme y misceláneos. Dentro de la epidemiología en general, el 65-100% se dice que de los exantemas que se presentan con fiebre en la edad pediátrica van a tener una causa infecciosa. De estos, el 72% de los casos se va a tratar de virus. Las causas más conocidas son el sarampión, la rubiola y la varicela, debido a que son enfermedades bastante antiguas. Pero hoy en día, a causa de la vacunación, las causas más comunes son adenovirus, citomegalovirus, enterovirus, virus del Epstein-Barr, virus del herpes, sarampión y parvovirus. Ahora vamos a continuar con la fiebre escarlatina. La fiebre escarlatina es causada por el Streptococcus pyogenes y se va a adquirir a través del contacto directo de secreciones de nariz, de garganta, de la piel de los enfermos y de fomites contaminados. Dentro de los factores de riesgo, pues van a ser más frecuentes en zonas urbanas y siempre están asociados a infecciones faringias, infecciones de heridas o quemaduras y pues obviamente que tengan la presencia de streptococcus. Afecta por igual a ambos sexos y en edad tiene predominancia entre los 3 a 15 años. También en los meses fríos es cuando más se presenta. La fiebre escarlatina, su periodo de incubación va a ser de unos 7 días y dentro de sus síntomas está que el inicio de estos va a ser brusco. La fiebre normalmente es mayor de 39, es una fiebre alta. Presentan orinofagia, cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, mialgias y malestar general. Dentro de los signos se van a encontrar a la exploración física, faringe congestiva, un eritema de la mucosa oral. Esta es una de las entidades que va a presentar las manchas de Forchheimer y la lengua en frambuesa. La lengua en frambuesa pues va a ser esta lengua de color eritematoso, edematizada, además de que también van a presentar las líneas de Pastia, que son estas que se presentan en los pliegues, como se ve en la imagen. Si nosotros tocamos la piel de estos pacientes, pues va a ser de sensación áspera, lo que se escribe como en piel en lija. Y el triángulo de Filatov, que se refiere a la palidez que se maneja alrededor de la boca. También podemos encontrar adenopatías en estos pacientes. Y el exantema, que su característica es que es maculopapular puntiforme, eritematoso y tiende a ser confluente de un rojo brillante como la escarlata, que de ahí es que viene su nombre. El diagnóstico en todas las enfermedades va a ser clínico. En este caso, en la fiebre escarlatina, la mayoría de los casos tiene el antecedente de que había tenido una infección por estreptococo, ya sea que se trate de una faringitis aguda o de una infección en la piel. Otras pruebas poco específicas son la antiestreptolicina o un cultivo de exudado faríngeo o la biopsia de piel. El tratamiento va a tener diferentes objetivos, entre los que están prevenir las complicaciones inmediatas y prevenir la fiebre reumática, así como reducir también la propagación de la infección y acortar el curso de la enfermedad. De elección se da penicilina, ya sea penicilina B, que es oral, o penicilina benzatínica, que es intramuscular. Cuando los pacientes sean menores de 4 años o menores de 20 kilos, entonces se va a optar por dar una dosis de 600.000 unidades internacionales. Por el contrario, cuando sean mayores de 4 años o mayores de 20 kilos, se opta por una dosis de 1.200.000. En caso de que sean alérgicos, la opción es dar eritromicina,
en dosis de 30 a 50 miligramos por kilo cada 6 horas. La duración de este tratamiento, la eritromicina, es de 10 días. También podemos dar la citromicina, en este caso es de 5 días. Y como manejo sintomático, pues se puede dar el paracetamol de 10 a 15 miligramos cada 6 a 8 horas. Otras medidas que se recomiendan es el reposo relativo, control térmico primero por medios físicos y si no son efectivos, pues podemos dar antipiréticos y la dieta puede ser completa y balanceada. Signos de alarma que debemos de tener en cuenta son fiebre que dure más de 5 días o que el paciente presente hematuria. Bien, ahora hablando del eritema infeccioso, va a ser un exantema común en la edad pediátrica y va a estar causado por el parvovirus humano B19. Este va a afectar a niños entre 6 y 19 años, pero también afecta a aquellos que están entre 1 y 4 años de edad. No va a tener ninguna predominancia por estación ni por sexo. Y esta se transmite a través de la inhalación de aerosoles, la transfusión sanguínea, puede ser también vertical y por contacto directo con las secreciones. El periodo de incubación del eritema infeccioso va a ser de 4 a 21 días y su contagiosidad va a ser entre los 6 y los 11 días. En cuanto al pródromo, va a ser conformado por una leve elevación de temperatura, cefalea, conjuntivitis, coriza, faringitis, malestar abdominal y náusea y vómito. El eritema infeccioso se divide en 3 etapas. La primera, donde se presenta el exantema eritematoso embofetado, el cual no es doloroso. Si lo palpamos puede tener un aumento de la temperatura local y puede tener edema. Además de que vamos a ver una palidez peribucal en estos pacientes. La erupción cutánea no va a ser dolorosa, pero puede estar caliente, puede ser eritematosa y puede ser edematosa. En la segunda etapa, el exantema papular distal aparece y se desarrolla de manera simétrica en troncos y piernas, sobre todo durante los 4 días próximos. Además de que se tiene apariencia de encaje o un patrón reticular. Y la tercera etapa, que dura de 1 a 3 semanas, esta puede ser de duración variable con una erupción recurrente, la cual va a depender mucho de la estimulación de calor, del frío o del estrés para que aparezca y desaparezca. El diagnóstico es clínico, pero nos podemos ayudar por la serología o por PCR para confirmarlo. Otro estudio que puede ser bastante útil es la biometría hemática, y esto en pacientes en los que tengan riesgo de complicaciones hematológicas, ya sea aquellos pacientes que tengan deficiencia de hierro, quienes tengan infección por VIH o que tengan enfermedad de células falciformes. Otro dato es que la PCR se puede pedir en pacientes en los que sospechamos una complicación, que es la crisis aplásica. El tratamiento del eritema infeccioso van a ser únicamente sintomático, administración de antipiréticos y la hidratación. Signos de alarma que debemos de tener en cuenta es que presenten artritis persistente, que se trate de un enfermo con una anemia crónica autoinmune, como ya lo mencionamos, por el riesgo de complicarse. También que sea una mujer joven con amenorrea secundaria o que tenga algún tipo de inmunocompromiso. Ahora pasando con el sarampión. Va a ser una infección producida por el virus del sarampión. Se contagia mediante contacto directo o a través de las secreciones respiratorias. El periodo de incubación va a ser de 10 días y su contagiosidad dura entre 4 y 5 días antes de que el exantema aparezca, hasta 4 o 5 días después de que éste aparezca. Factores de riesgos es niños preescolares que no estén vacunados en temporada de invierno y primavera, asistir a guarderías que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea primaria o adquirida, que tengan desnutrición, el personal de salud también tiene mayor riesgo, y las personas que están parcialmente vacunadas. El sarampión va a tener un pródromo que va a estar dado por tos, coriza, una conjuntivitis que es con fotofobia, irritabilidad y fiebre. Es importante saber que en el sarampión hay conjuntivitis con fotofobia, ya que la que no tiene fotofobia va a ser la rubiola, y este es un dato que nos va a ayudar a diferenciarlo. Los síntomas del pródromo van a disminuir conforme aparece el exantema, y también vamos a encontrar aquí las manchas de Koplik, que es este exantema que se aprecia en la imagen, que es un dato bastante patognomónico del sarampión. Además, el exantema puede aparecer en palmas y plantas, y este no va a ser descamativo. El diagnóstico es meramente clínico,
aunque también hay pruebas como el ELISA IgM o exudado faríngeo y muestra de orina para comprobar y verificar que sí se trate de un caso de sarampión. Como tratamiento no existe uno específico, sin embargo se da vitamina A, que se ha comprobado que disminuye la mortalidad y la morbilidad del sarampión, a dosis de 200.000 unidades en mayores de un año o de 100.000 en menores de un año. También se debe aislar a los pacientes que estén hospitalizados y hay que vacunar a las personas que hayan estado expuestas dentro de las primeras 72 horas. Los datos de alarma son disfunción neurológica, dificultad respiratoria o alguna púrpura o sangrado. Ahora pasando con la rubiola. En México la mayor incidencia es en menores de un año, entre los 1 a 4 años y también en inmunocomprometidos. La morbilidad es leve regularmente. Además, este se va a transmitir por contacto directo y por secreciones respiratorias. Los factores de riesgo pues van a ser personas no vacunadas, con inmunodeficiencias congénitas o incluso adquiridas, y en aquellos que tengan desnutrición grave. El cuadro clínico va a tener un pródromo, pero antes que esto hay que mencionar que tiene un periodo de contagiosidad 10 días antes del exantema y 7 días después. Ahora, pasando bien al pródromo, que dura entre 2 y 4 días antes del exantema, va a haber fiebre baja, prurito leve, puede haber un cuadro gripal. Aquí la conjuntivitis, como les comentaba, es sin fotofobia, una manera de distinguirla del sarampión. Y esta entidad también presenta las manchas de Forsheimer. También puede haber adenomegalias retroauriculares y suboccipitales. El exantema va a ser descendente y centrífugo y va a durar 3 días en la mayoría de los casos. El diagnóstico va a ser clínico, aunque también nos podemos ayudar de otros estudios como es la anti-IgM. Esta va a durar 7 días después del inicio de la enfermedad. También existe el PCR que dura entre 3 a 4 días después del inicio de la enfermedad para poderse detectar. El tratamiento hay que recomendar reposo y aislamiento de 5 a 7 días como medidas generales. También se puede dar paracetamol como tratamiento sintomático y hay que recomendar inmunización pasiva en aquellas pacientes que estén embarazadas. Ahora bien, hablando del exantema súbito, es una enfermedad viral caracterizada por fiebre elevada y exantema. Esta va a ser causada por el herpes humano 6 y el 50% van a estar infectados a la edad de 12 meses y casi todos a la edad de los 3 años. Va a ser una enfermedad que se transmite a través de las secreciones respiratorias, aún siendo asintomáticos. El cuadro clínico se va a tratar de fiebre alta súbita de 3 a 5 días. Las lesiones que aparecen son lesiones rosas de 2 a 3 milímetros, normalmente aparecen en tronco y extremidades. Y en la mucosa oral podemos encontrar las manchas de Nagayama, que estas manchas van a desaparecer al mismo tiempo que desaparezca la fiebre. El diagnóstico es clave aquí, la desaparición de la fiebre con la aparición del exantema. Cuando coincidan, lo más probable es que se trate de exantema súbito. Y el diagnóstico pues va a ser igual, principalmente clínico. El tratamiento, al tratarse de una enfermedad autolimitada, no va a requerir ningún tratamiento antiviral, solamente sintomático como lo son los antipiréticos. Y pues medidas generales, reposo, y es importante evitar que la fiebre suba demasiado debido a que esta enfermedad puede ocasionar crisis convulsivas por la misma fiebre. Ahora pasando a la varicela. Esta va a ser una entidad clínica causada por el virus de la varicela zoster. La mayor incidencia va a ser entre menores de un año y entre el 1 y 4 años. 90% van a ocurrir en menores de 10 años y la mayor incidencia va a ser en países con climas tropicales y subtropicales. Dentro de los factores de riesgo va a estar la edad entre 1 y 4 años, que el paciente viva en algún clima tropical o subtropical, que se encuentre en temporada de primavera-verano o que acuda a estancias infantiles. La contagiosidad se dice que aumenta 2 días antes de la erupción y continúa hasta la formación de las costras. El cuadro clínico va a tener un pródromo,
en donde va a haber fiebre, cefalea, malestar general, anorexia y dolor abdominal. El exantema, sus características es que es cefalocaudal, las lesiones están entre 3 a 5 milímetros de diámetro y pasan por un proceso en donde se convierten a vesícula, después a pústula y al final queda una costra. Las lesiones pueden dejar una mancha hipocrómica en el lugar de la lesión. Normalmente se puede también clasificar en donde el número de vesículas nos va a indicar si se trata de un caso leve, como son menos de 50 vesículas. Si son de 50 a 400, pues va a ser un caso moderado, y más de 400 se puede tratar de un caso masivo. Las costras pueden llegar a desprenderse alrededor de una semana después de que aparece. Y estas pueden ser pruriginosas. El diagnóstico va a ser clínico, aunque también existen pruebas que nos ayudan a confirmarlo, como son los cultivos virales, un PCR o una prueba de sangre. El tratamiento es muy importante, las medidas de higiene, que guarde aislamiento el paciente, que guarde reposo, que se bañe diario, de preferencia con jabón líquido para evitar que se desprendan y se queden en el jabón, y que se corte las uñas. Esto para evitar que, si son demasiado pruriginosas, cuando se rasque desprenda las costras, y además de que se autoinocule otro tipo de bacterias que pueden estar en las uñas. Para evitar el prurito, pues se puede dar antihistamínicos, se puede dar antipiréticos como el paracetamol. Recordemos que hay que evitar dar la aspirina por el síndrome de Reye, y en algunos casos va a ser necesaria la administración de aciclovir, que acorta la enfermedad, como son en embarazadas, en lactantes, en adolescentes y en pacientes que cursan con desnutrición. Esta se va a presentar en niños de entre 6 meses y 13 años, con mayor frecuencia en el verano y en el otoño. El predominio va a ser en áreas tropicales, y el agente causal, en este caso el más común, es el virus Coxsackie A16. Se transmite por vía fecal oral o puede ser también por vía oral, y su periodo de incubación va a ser de 2 a 14 días. Dentro del cuadro clínico, pues puede haber un pródromo que puede durar entre 2 a 4 días, con fiebre baja, anorexia, odinofagia y dolor abdominal. El exantema se va a tratar de vesículas ovaladas de 2 a 3 milímetros de diámetro, que van a estar rodeadas por un halo eritematoso, y pueden tener algunas otras vesículas y que formen úlceras dolorosas en la mucosa. Estas van a estar presentes en paladar, en lengua y en los carrillos. La distribución del exantema va a ser dorsal, en la parte dorsal y lateral de los dedos, y esta no respeta las palmas ni las plantas, es decir, está presente ahí. La evolución, pues, de estas lesiones va a ser que desaparezcan después de 5 a 10 días. El diagnóstico también es clínico, aunque disponemos de pruebas de confirmación, como son el aislamiento del virus en PCR o la serología. Y como tratamiento, pues es meramente sintomático y medidas generales. Como sintomático podemos dar paracetamol o ibuprofeno. También es importante recomendar que el paciente se hidrate, que tenga una buena hidratación, que evite el consumo de alimentos picantes. Y para las úlceras orales que se puedan formar, también podemos recomendar enjuagues bucales a base de hidróxido de aluminio y magnesio. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero que se haya quedado claro, y si tienen alguna duda o pregunta me la hagan saber, y con todo gusto se les contestará. Muchas gracias por su atención.